Nuevamente damos gracias a Dios y no nos cansaremos de hacerlo por la bendita oportunidad que nos está dando de poder hablar de su palabra y poder llegar hacia sus hogares. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por aceptar la palabra del Señor y también a usted les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que las cosas el día de hoy sean mejor que el día de ayer. Así que bienvenidos ustedes a este compartimiento virtual de la palabra del Señor y queremos decirle que nos sentimos muy bendecidos de hablar por dos cosas. Primero, por hablar de la palabra del Señor y luego de poder accesar ahí con usted a la intimidad de su hogar, a la intimidad de su trabajo. Y pues muchas gracias por aceptarnos. Queremos orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra. Señor, edifica a través de ella al hombre, a la mujer que está pasando necesidad y necesita que tú le hables, Señor, en esta hora. Háblale, Señor, a través de la palabra y a nosotros, úsanos como un instrumento, como un disco que a veces uno puede poner y escuchar una música. De esa manera, úsanos, Señor, para que la gloria y la honra siempre sea para ti. Si alguno se siente desanimado, quiero decirle que Dios no es ajeno a lo que estás viviendo y que pronto vendrá una respuesta para tu vida y la ayuda oportuna que tanto estás buscando y que tanto necesitas. Si el Señor se tardara, va a mandar un espíritu de fortaleza sobre tu vida para sostenerte y para que tú puedas seguir adelante. Así que ánimo y en el nombre de Jesús damos gracias, te bendecimos, tu hogar, tu trabajo, tus manos, el fruto de tu trabajo y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche vamos a abordar un tema que en muchas Biblias tiene un título y eso está en Hebreos capítulo número 12. El escritor a los Hebreos en esta oportunidad nos habla de algo muy importante que es la carrera del cristiano. Y esto es muy importante porque en este pasaje el apóstol Pablo habla de un escenario, habla como que ubiquémonos en un estadio tiene un estadio que es preparado para el atletismo, pues tiene una pista en donde hay una competencia, donde compiten los corredores, ahí ellos corren eventos de 100 metros, de 400 metros, de 800 metros y diferentes categorías y diferentes metas. Entonces el apóstol Pablo, acordémonos de que Pablo vivió en Grecia o anduvo por ahí y vio aquellos juegos que se hacían y llenaban los coliseos y la gente gritaba y la gente estaba ahí. Hoy pues nosotros estos coliseos les llamamos estadios y vamos a ver eventos y estamos sentados en las gradas. Y entonces dice la palabra en el capítulo número 12, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro, dice aquí, mire, ahí está hablando Pablo que ahí están estos corredores, están estas personas que ya compitieron, en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Ahí están sentados los corredores. ¿Quiénes son estos corredores? Bueno, en el capítulo 11 del libro de Hebreos podemos ver cuáles son estos corredores. Son los héroes, son los que se conocen como héroes de la fe, que impusieron marcas, llegaron a las metas, y estos dice que tenemos derredor nuestro tan gran nube de testigos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí no habla más que el apóstol Pablo que una preparación que tenemos que tener nosotros para los obstáculos,
para las situaciones que se van a dar en esta carrera, para que pudieran entender más. Esta carta va dirigida a los hebreos de aquel tiempo. Algunos estaban desfalleciendo, otros se estaban alejando, menguando en cuanto a la fe. Entonces él está hablando precisamente de todo esto y que dice que teniendo alrededor o en derredor, sentados en las graderías, tan gran nube de testigos. Hay testigos de tu conversión, hay testigos de tu bautismo, hay testigos de cuando tú tomaste aquel privilegio y hasta lloraste porque sentiste algo que así es y que ese privilegio tú no te lo merecías. Por eso es que utilizamos la palabra privilegio, porque privilegio es algo inmerecido. Porque por eso es que nosotros servimos por gracia, pero no la de nosotros, sino por la gracia, por el amor del Señor Jesucristo, que siendo nosotros inútiles, nos da la oportunidad de poder servir. Y entonces, hablando nuevamente, este escritor dice que tenemos una gran nube de testigos. Todos estos testigos, repito, son los mencionados en el capítulo número 11. Ahí están estos testigos que fueron testigos y siguen siendo testimonio de la fe y sirve de ejemplo de lealtad y fidelidad a los creyentes, que somos nosotros precisamente ahora. Mientras se corre esta esta carrera, entonces nosotros necesitamos perseverar en esta carrera, pero debemos despojarnos también de todo peso, dice, ¿verdad? De todo, aquí hace dos referencias, peso y pecado. No son lo mismo. Usted no puede correr, tal vez sí podría correr con un quintal. El quintal, póngale usted lo que quiera ponerle adentro del quintal. Azúcar, frijol, maíz, sal, piedras, un quintal. Si usted lo lleva en los hombros, se va a cansar y no va a poder llegar a la meta. Y entonces dice, despojémonos también de todo peso, pero hay algo que no nos deja correr y ese es el pecado. Debemos despojarnos del pecado porque puede ser que nosotros vayamos corriendo y estemos a punto de ganar la carrera, llegar a la meta. Pero si nosotros, el pecado, ¿sabe cómo es el pecado? Es como aquel atleta que compite, pero que mete droga en su cuerpo, esteroides, se droga para tener más fortaleza y entonces ese es el pecado que tan fácilmente, dice, los envuelve. Y entonces el pecado, hay cosas, dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte y perdición. Porque un cristiano muchas veces, pues, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que te fumes un cigarro? Si aquí busquemos en la palabra, no habla específicamente de que tú no debes de fumar. Si habla de los borrachos, si habla de la bebida embriagante, si habla de eso, pues el cigarro no habla. Pero va implícito, porque es algo que te va a hacer daño. Recordemos de que el cuerpo lo debemos de cuidar ahora, no cuidarlo y modelarlo externamente como se hace hoy en día. Hoy en día la ciencia ha avanzado y no solamente las mujeres, sino los hombres. Hoy no están conformes con la nariz, no están conformes con los ojos, no están conformes con los dientes, no están conformes con los glúteos, no están conformes con las, digamos, con las mamas.
y todo eso, tanto hombres como mujeres, se lo cambian. Y todo eso es algo artificial. Y entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El, ¿Qué facilidad tiene el pecado como para podernos envolver? Pero que nosotros, para poder correr con libertad, debemos de despojarnos precisamente de todo esto y corramos con paciencia. Cuando habla de la palabra paciencia, la Biblia se está refiriendo a perseverancia. Y la perseverancia no es más que continuar adelante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque allá adelante hay una meta a la cual usted quiere llegar a esa meta. Yo anhelo llegar a esa meta. El apóstol Pablo anhelaba llegar a esa meta y decía, si yo corro, decía él, de una forma, si corro en contra de las reglas, voy a ser descalificado, decía él, porque está corriendo de una manera en donde las reglas no lo permiten y cuando se averiguan de que corrió en contra de las reglas, es descalificado y le quitan a usted todo aquello que pudo, que le dieron, que le otorgaron, un trofeo, una corona, una medalla, dinero, lo tiene que devolver porque corrió en contra de las reglas. Entonces, pero aquí hay algo muy importante porque dice que corramos con paciencia. El Evangelio es una vida, no es un momento fugaz, no es una emoción, es una vida. Y por eso dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A ver, tenemos que seguir adelante y por eso Pablo hablaba y le decía yo, que él decía, no siendo que yo habiendo sido heraldo. Heraldo era uno que pregonaba, que decía algo. No sea que yo habiendo sido un heraldo, podría referirse a ser un predicador de la palabra, yo sea descalificado, decía él, porque he corrido en contra de las reglas. Entonces, aquí es una preparación para la competencia. Y esta preparación, por ejemplo, esta competencia tiene que tener una preparación y una de ellas es despojarte de todo peso y del pecado. Quitarlos todo eso. Entonces, aquí hay una referencia que nosotros podríamos utilizar muy bien, que está en Hebreos capítulo número 13 y en el versículo número 12 diciendo, 3:12, perdón, diciendo, y dice acá, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí la palabra griega para apartarse es la palabra apostenai, de donde viene la palabra española apostasía. Y entonces, cuando los israelitas murmuraron allá en el libro de Éxodo y en Deuteronomio, en Cádiz Barnea, cuando estaban rebelándose contra Dios. Miren, si los hebreos cristianos dejan a Jesucristo, su sumo sacerdote, y regresan al judaísmo, estarán manifestando una apostasía similar. Por eso, incluso hay un canto que dice que el mundo no puede ser nuestro hogar. Y la palabra misma menciona que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces el mundo no puede ser nuestro hogar. Aquí estamos viviendo, pernoctando, somos extranjeros en un mundo distinto y nosotros esperamos algo que va a acontecer y ese es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó a través de la palabra que Él iba a venir. Y el que dijo que vendrá
pronto lo hará. Y entonces tenemos que seguir corriendo y corriendo y corriendo esta carrera maravillosa, porque no corremos como que si no tuviéramos meta. Tenemos una meta, y la meta es el Señor Jesucristo. No pongamos la vista en los pastores, no pongamos la vista en los servidores, pongamos la vista en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Por eso dice en el versículo 2, mire, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros como cristianos ahora debemos de correr de tal manera, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, menospreciando la vergüenza. Se burlan de ti porque no fumas, porque no tomas, porque no tienes dos mujeres y aquella te está enamorando a ti. Pero dice que el Señor soportó la cruz. La cruz era vergonzosa. La cruz era usada para los más terribles criminales que habían en aquel entonces. Y Él soportó la vergüenza de la cruz y la vergüenza, dice, la menospreció. Y como resultado de esto, porque Cristo aún en la cruz, sufriendo los vejámenes más grandes y sufriendo en su cuerpo la agonía de la muerte, a pesar de eso pudo glorificar el nombre de Dios. Y cuando glorificó el nombre de Dios, su Padre, por eso Dios, dice la palabra, lo ha sentado a la diestra de su trono. Ahí está el Señor Jesucristo. Eso lo ganó. Eso es una honra para el que compitió conforme a las reglas. Y entonces debemos de correr, corramos, dice la palabra, de tal manera que obtengamos el premio. Por eso miremos nosotros en el libro de Gálatas, en el capítulo número 1, vamos a auxiliarnos acá con la palabra del Señor. En el Gálatas capítulo 1 dijimos, y vamos a leer 2 versículos. Y entonces, correr conforme a las reglas. Y Pablo decía aquí, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado. ¿A quién? Al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso muchos se bautizaron, sirvieron al Señor y hoy son judaizantes. Hoy son mormones. Hoy regresaron a sus hábitos antiguos. Por eso dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó, al que lloró usted por él, al que le sirvió. Abandonó. Dice, al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, Pablo los está señalando porque ellos se enamoraron de Cristo y oraban y le servían al Señor, pero, mire, abandonaron al que os llamó para seguir un evangelio diferente. Mire, cambiaron el evangelio de la gracia por fe por un evangelio de obras de la ley. Por eso los hombres hoy quieren ser famosos, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces, por eso está hablando la palabra que puestos los ojos en el autor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, el dolor de estar en la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, entonces dice, considérelo.
Piense, razone pues, dice, considerar pues aquel que soportó tal, mire, hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que usted no se canse, para que usted no se desanime en vuestro corazón. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Verdad que a veces tiene uno batallas con personas y uno quisiera vengarse y uno quisiera decirles un montón de cosas porque somos carne? Pero gracias a Dios que han puesto en nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos redarguye y dice, no puedo ser así, porque queremos correr conforme a las reglas. Ese es el esfuerzo eh, espiritual. El esfuerzo, ¿por qué? ¿Por qué está hablando aquí de esta manera? Mire, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, estoy en el versículo 3, contra sí mismo, para que no te canses, ni os desanimes en vuestro corazón. Cuando uno se cansa, uno quiere abandonar, quieres dejar tu trabajo, quieres dejar el privilegio, quieres dejar a tu esposo, quieres dejar a tu esposa. Mire, entonces, por eso está hablando de un esfuerzo espiritual conforme a las reglas. Y dice que te esfuerces por entrar. O sea que no es fácil entrar. No es fácil. Porque la puerta es estrecha. Y dice algo en Lucas capítulo número 13, en donde me voy a ayudar yo con estos textos que están aquí en el capítulo número 13 y versículo número 24. Entonces aquí dice de la siguiente manera, esforzaos. Otra vez se usa la palabra esforzaos por entrar por la puerta estrecha. No es ancha, es estrecha. Ahí no puedes ir del brazo con tu esposo ni con tu novio, porque no pueden pasar los dos por la puerta. Te tendrías que soltar y pasar tú solo, porque os digo que muchos tratarán de entrar, dice aquí, y no podrán. Mire, por eso los invitados a entrar al reino, a correr esta carrera, deben hacerlo con diligencia, con prontitud. Mire, porque los que esperan mucho tiempo, pues van a correr el riesgo de que cuando vaya sea demasiado tarde, porque el dueño de la fiesta, el dueño de este lugar, cuando tú vayas, la puerta ya va a estar cerrada. ¿Sabe cuál es la premisa de muchas personas? Cuando yo llegué al Evangelio, cuando tenía yo 37 años creo que tenía. Yo me hice una pregunta y dije, ¿por qué no conocí antes esto? Pero muchas veces me predicaron del Evangelio y yo no quise porque andaba en mi mundo. ¿Pero por qué? Porque muchos, mira, uno pasa el tiempo, si hubiéramos hecho caso del Evangelio, nuestro cuerpo, algunos hoy son cristianos, tienen problemas pulmonares, por tanto que fumaron, tienen problemas de cirrosis, hepáticos, porque tomaron demasiado, se dedicaron a las drogas y eh, muchas veces podemos decir, ¿por qué no conocí esto antes? Pero siempre hay un tiempo y glorifiquemos el nombre del Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y entonces dice la palabra acá, siempre en el capítulo número 12, y tenemos que ver que esta carrera no es una carrera libre, sino es una carrera donde van a haber obstáculos. Y muchas veces cuando uno trata de brincar un obstáculo, cuando ya está cansado, puede tropezarse. Por eso está hablando de, de que hagamos un esfuerzo espiritual. Pero este esfuerzo espiritual es para poder correr conforme a las reglas. Porque si tú corres de acuerdo a las reglas, al llegar a la meta, serás recompensado. Pero si tú corres
en contra de las reglas, pues definitivamente cuando llegues a la meta serás descalificado porque no corriste conforme a las reglas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Si tú no amas al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, vas a tener otros amores y vas a correr en contra de las reglas del Señor. No lo vas a poder hacer. El Evangelio es un cambio total de vida, no es un cambio a medias. Tal vez te estoy hablando a ti que tú tienes mal carácter y ese mal carácter muchas veces hace que estalles en ira, que ofendas a las personas, que ofendas a tu familia, que ofendas a los hermanos de la congregación por ese terrible carácter que tú tienes. Pero te digo algo, el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, lo va a hacer. Y entonces habla la palabra. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores. Los pecadores se van a burlar de ti. Quizá tu familia, quizá tu esposa, quizá tu esposo, que todavía no han llegado a Cristo, se burlarán de ti. Te dice que te lavaron el coco. Y porque como el Señor nos ha enseñado a darle, pero damos porque estamos agradecidos con Él. Se burlan de nosotros. Y entonces habla aquí, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, si vino a hacer el bien. Te apartaste de las drogas, te apartaste de los vicios, te apartaste del sexo, te apartaste de muchas cosas para servir al Señor. ¿Te dan una medalla? ¿Te dieron un diploma? No. Te señalan y se burlan. Mire, pero no nos cansemos de seguir haciendo el bien y de seguir haciendo el bien porque a su tiempo cosecharemos, porque estás sembrando. Y tú cuando vas, platica con un agricultor, platica con una persona que sabe sembrar, siembra la semilla, la cuida, la riega y a su tiempo cosecha. No cosecha de un día para otro. Y entonces dice aquí, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces aquí estamos nosotros aquilatándonos, agarrando resistencia, porque corremos, contra los que corremos son nuestros adversarios. Ahí, ¿quiénes son nuestros adversarios? El mundo, la carne y el diablo. Debemos de seguir corriendo y entonces estos personajes en sus diversas manifestaciones, pero nuestro entrenador, el que nos sostiene, ¿sabes quién es nuestro entrenador, nuestro manager? El Señor Espíritu Santo, que nos libra, que cuando ya mejor me salgo. ¿Cuántas veces abandonamos? Muchos de nosotros ya no quisimos seguir estudiando. Ay, no me gusta estudiar, no me gusta hacer esto, no me gusta. Renunciamos a un trabajo, pero ahora el Señor nos sostiene. Y entonces los estorbos que tenemos en esta carrera, los obstáculos en esta carrera, son los pasatiempos, porque los pasatiempos forman parte del mundo. Y poco a poco las distracciones del mundo se han ido infiltrando en la iglesia a tal grado que ahora ya no hay diferencia, especialmente en la música. Ya no sabes si la música es del mundo o la música es cristiana. Corramos conforme a las reglas. Que el Señor te bendiga grandemente en esta oportunidad. Oramos por ti para que Dios te fortalezca. Hasta la próxima, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.